lo que vamos a ver en este curso? Os cuento. Pues por un lado vamos a ver una estadística comparativa de agresiones a médicos y a policías. Las agresiones a médicos las extraigo de la Organización Médico Colegial Española. Es el organismo rector de los colegios oficiales de médicos. La estadística a policías se extrae de ITEPOL. Es el Instituto de Tácticas Policiales, radicado en Valencia, España, y en ambos casos es la estadística del año 2014. ITEPOL sí tiene publicado a fecha de enero hasta diciembre de 2015. Sin embargo, en la OMC, en la Organización Médico Colegial, solamente figuran estadísticas en su web oficial hasta el año 2014. Además, vamos a ver algo de perfilación criminológica del agresor, de todas las personas que entran en el centro sanitario, quién puede ser un malo y quién no, perfilación criminológica de la víctima, de todas las personas que he visto que son las que mayormente son agredidas dentro de toda la plantilla de trabajadores de un hospital o de un centro de salud o centro sanitario, quién tiene más papeletas para que la agredan. Vamos a ver algo de comunicación para resolución de conflictos, no mucho, pero vamos a ver un poquito, unas pequeñas claves. Vamos a ver un esquema de agresión, cuáles son las fases de la agresión que suelen seguirse, sobre todo desde el ámbito criminológico. Veremos algunos indicadores de cuando una discusión que empieza a gritos se va a quedar solo ahí y cuando esa misma discusión, a base de gritos, puede conllevar una agresión física de manera casi inmediata. Vamos a ver algo del comportamiento fisiológico en una agresión. Cómo se comporta nuestro organismo y nuestro cuerpo. Veremos protocolo de acción frente a una agresión y os voy a dar algunas pautas a nivel teórico. Los equipos de protección individual, ¿qué aconsejo yo que deba llevar todo policía o todo vigilante o profesional de la seguridad privada? Veremos un protocolo y pasaremos muy por encima sobre algunos estilos de defensa contra armas cortopunzantes. Haremos lo mismo respecto a armas de fuego y vamos a ver algo técnico referente a agresiones físicas, tanto cuando nos agredan a nosotros como para proteger a terceras personas. Esto es el contenido que pretendo trasladaros en este ratito de charla que vamos a compartir. Yo suelo comenzar los cursos con una frase, que es conocer el problema para poderlo resolver. De ahí el tema de la estadística. Vamos a ver qué es lo que hay en el territorio nacional español, para a partir de ahí, que imagino que no será demasiado distinto en otras partes del globo, para a partir de ahí pues poder empezar a trabajar. De otra manera, trabajar sobre suposiciones es trabajar a ciegas. Como os he comentado antes, vamos a comparar dos datos. Por un lado, los datos recogidos por la Organización Médico Colegial Española y por otro los de ITEPOL, España. En 2014, la OMC recoge 344 agresiones a médicos. ITEPOL recoge 91 agresiones a policías solamente en ese año y hablamos de fuerzas y cuerpos de seguridad públicos. La OMC ubica estas agresiones porcentualmente diciendo que Andalucía es el sitio en donde más médicos son agredidos, seguidos de Madrid y Cataluña. En ITEPOL no nos dan datos. Estas 91 agresiones a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son en todo el territorio nacional español. En cuanto al ejercicio con más agresiones hacia profesionales sanitarios, el 87% de las recogidas de esas 344 son en hospitales públicos. Solamente un 13% de las agresiones son en hospitales privados. ¿Cuándo suceden las agresiones a la policía? Habitualmente suceden los sábados y en turnos de noche, considerándose turno de noche entre las 22 horas y las 6 de la madrugada. Y además en el estudio de vía donde se produce esa agresión, si dentro del vehículo policial, dentro del inmueble, etcétera, nos dicen que el sitio donde más agresiones hay es la vía pública en zonas bien iluminadas. Eso de callejones estrechos,
no es un dato significativo. Os pongo una pequeña viñeta para empezar a romper el hielo. Dice, el personal sanitario siempre ha tenido que usar guantes. Dice, pero yo pensaba que eran para proteger a los enfermos, no para protegerme de ellos. Pues esto es una realidad que se está dando en muchos centros de salud. Seguimos con la estadística y sabemos que el servicio donde más agresiones hay, en un 48%, es la atención primaria, seguidos de hospitales y urgencias. Sin embargo, el servicio donde más agresiones hay a profesionales de la seguridad es estando la gente a menos de 5 metros de distancia. En cuanto a la causa de la agresión, un 30% es por discrepancias con el médico, seguido del tiempo en ser atendido, no obtener la receta sugerida por el paciente, y nos dicen que un 51% de las personas agredidas en el ámbito sanitario son mujeres. Meto otra viñeta que viene al caso. Dice, no me va a recetar nada, algo necesitaré. Dice, hombre, pues como no sea una orden de alejamiento, esta es la situación que nos encontramos. Tenemos a un 48% de agresores que son en atención primaria y de esas la mayoría son por discrepancias de algún tipo con el médico, con el profesional sanitario. Este cuadrito está cogido directamente del informe de la OMC. Tenemos arriba en verde discrepancias en la atención médica y luego, pues bueno, los siguientes son 23 otras causas, que es un genérico que no merece la pena ponerlo en muchísimos pequeñitos. Hablando también de un 12% tiempo en ser atendido, 11% discrepancias personales, 9% no recetar el medicamento, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos datos más. Sabemos que el 82% de las agresiones a médicos no conllevan baja laboral ni lesiones. Son alteración del orden público, amenazas, vejaciones, injurias, algún empujón. Solamente el 18% son atentados, lesiones, radican daños, abuso sexual o maltrato. En cuanto a las agresiones recogidas por Interpol, obviamente no recoge insultos a la policía, recoge solamente agresiones físicas, sabiendo que la gran mayoría utiliza armas blancas, principalmente el cuchillo, seguido de la navaja, y un 15% de esas 91 agresiones registradas fue con arma de fuego, arma corta. Las agresiones, además, siempre van dirigidas a cabeza, torso y espalda. En cuanto a la tipología de agresor, el 36% son pacientes programados, seguido un 31% familiares o pacientes de urgencias. Pacientes que no estaban programados y con una cita previa en el centro sanitario. Nos dicen que el 80% de los agresores suelen ser varones y sabemos, por otro lado, que la nacionalidad predominante en ambos casos, en cuanto a los agresores, es nacionalidad española. Con lo cual, recogemos un pequeño resumen, sabiendo que en centros sanitarios el mayor número de agresiones se registra en hospitales públicos, en atención primaria con pacientes programados, no con familiares, habitualmente por discrepancias con el médico y, sobre todo, a doctoras mujeres. Sabiendo que solamente en un pequeño caso, un 18%, pequeño que sobre 344 no es nada insignificante, han tenido repercusiones físicas hacia los profesionales agredidos. Claro, en base a esto, que ya nos ha dado muchos datos, esta estadística, vamos a ver en qué nos tenemos que fijar. ¿Qué tipo de personas son las más susceptibles a levantar la mano contra un profesional sanitario? Y en base a eso, tendremos que estar atentos desde nuestra posición dentro de ese centro para asegurar la seguridad, valga la redundancia, de los profesionales que en él trabajan. Habitualmente se hace dos distinciones entre agresores. Se dice que por un lado están los tipo pitbull, o de sangre caliente, y por otro lado están los tipo cobra o de sangre fría. Los tipo pitbull son neuróticos, gente con trastornos producidos en el sistema nervioso
que distorsiona el pensamiento racional, son depresivos, que no les importa nada, pierden el apetito, tienen un discurso autolítico, suicida en algunos casos, o personas normales, sin grandes patologías o sin patologías aparentes, que tras un hecho puntual o una encadenación de hechos, sufren un pico de estrés y hacen cosas que en otra situación tal vez no harían. Se dice que todos nosotros, todos los seres humanos, sometidos a las condiciones de estrés suficiente, somos capaces de hacer cosas que en cualquier otra situación de nuestra vida no haríamos. Este tipo de personas también las hay. En cuanto a los tipo cobra o de sangre fría, se les enlaza a psicóticos. Son personas con alteraciones de la realidad, habitualmente por enfermedades o drogas, psicópatas, gente que no tiene ninguna empatía, que no es capaz de ponerse en el lugar del otro ni a nivel consciente ni subconsciente, y que no suelen sentir miedo a nada o prácticamente nada, y sociópatas. Son personas con dificultades temperamentales que de niños han sido mal sociabilizados, sin estructuras educativas adecuadas. Para que os hagáis una idea, habitualmente se dice que un sociópata es un psicópata educado para serlo. ¿Qué características tienen los tipo pitbull y los tipo cobra, o estos de sangre fría y de sangre caliente? Bueno, pues los tipo pitbull de sangre caliente suelen ser personas dependientes de otros. Personas que les gusta que les acompañen al trabajo, personas que habitualmente necesitan el apoyo de otros para hacer las cosas, que no suelen tomar iniciativas propias. Son personas que en discusiones sufren aumento de pulsaciones por minuto. También en escenas de violencia, películas de miedo, el corazón empieza a latirles mucho más rápido de en una condición normal. Son personas irascibles e impulsivos. Los típicos que gritan insultando al árbitro cuando ven el fútbol o golpeando la mesa, etcétera, etcétera. Son personas de bastante baja autoestima. Son personas que en cuanto les dices algo que no les cuadra, te metes con su madre o con un familiar suyo fallecido, inmediatamente saltan. Y son personas que es bastante fácil hacerles daño. Tienen sus defectos físicos o psíquicos y es relativamente fácil tocarles ese botón rojo que les puede hacer saltar para luego alegar defensa propia. Es que tú me dijiste, es que tú me hiciste. Habitualmente son gente que toma alcohol o otras drogas excitantes, también me sirve el café y el tabaco, y son personas con las que se puede mediar si se conocen los pasos. Habitualmente los tipo pitbull son agresores circunstanciales. Son gente que se va calentando en una pelea, en una discusión, hasta que al final llega a las manos. Por otro lado están los tipo cobra de sangre fría. Suelen ser personas muy independientes, no necesitan prácticamente a nadie, toman sus propias decisiones y las llevan a cabo. Sufren una cosa que se llama sedación por sadismo. En películas de sangre o de tiros o de asesinatos se les bajan las pulsaciones por minuto, ellos se tranquilizan y se relajan. Son personas muy inteligentes, son fríos, calculadores, no suelen ser celosos con sus parejas y no suelen defender a capa y espada a familiares, por ejemplo. No necesitan alcohol para cometer las agresiones. Ellos lo piensan y lo hacen, no necesitan ningún animador externo y se requiere un proceso de mediación muy concreto para disuadirles de que no cometan lo que están dispuestos a hacer. Habitualmente se les llama agresores premeditados.